Hombres, mujeres, niñas y niños tenemos derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Son 30 derechos que están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que sean conocidos y respetados. Pero principalmente debemos hacer énfasis a qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre. Es uno de los esfuerzos más exaltantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. El magisterio de la Iglesia no ha dejado de evaluar positivamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que Juan Pablo II ha definido una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todos del ser humano. Esta dignidad, connatural a la vida humana e igual a todas las personas, se descubre y se comprende, ante todo, con la razón. El fundamento natural de los derechos aparece aún más sólido si, a la luz de la fe, se considera que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por Dios, la fuente última de los derechos humanos, no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, no se encuentra en la realidad del Estado, se encuentra en el hombre mismo y en Dios su creador. Ahora bien, hablaremos sobre el origen de los derechos humanos. Originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta la India, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron 1915, la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. 1628, la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Las Naciones Unidas nacieron en 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. El propósito establecido de la ONU es traer paz a todas las naciones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, un comité de individuos encabezados por la señora Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, escribió un documento especial que declara los derechos que todos en el mundo entero deben tener, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. División de los derechos humanos. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Los derechos de primera generación son derecho de igualdad, derecho a la vida, derecho contra la esclavitud, derecho contra las torturas, derecho contra malos tratos, derecho a libre circulación, derecho a una nacionalidad, derecho al asilo. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos cabe destacar derecho a la seguridad, derecho al trabajo, derecho a formar sindicatos, derechos a una vida adecuada, derecho a la salud, derecho de maternidad, derecho a educación y derecho a educación gratuita. La tercera generación son los derechos de los pueblos. Entre ellos están derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza. Continuando, haremos énfasis a 2 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. El primer artículo es artículo 12. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar,
domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Con este artículo se pone de manifiesto el derecho a la intimidad, a la honra y a la reputación. Cualquier injerencia en los asuntos mencionados realizada de forma ilegal supone una agresión a estos derechos y es denunciable ante los tribunales. El concepto de privacidad se ha vuelto más fundamental en nuestras vidas. A menudo el derecho a la privacidad se presenta como un pasaporte que refuerza otros derechos. En la red y fuera de la red, incluyendo los derechos a la igualdad y a la no discriminación y a la libertad de expresión y reunión. Sin embargo, la privacidad también es un valor en sí mismo, esencial para el desarrollo de la personalidad y la protección de la dignidad humana. Nos permite protegernos de las interferencias injustificadas en nuestras vidas y determinar cómo queremos interactuar con el mundo. La privacidad nos ayuda a establecer fronteras para limitar quién tiene acceso a nuestros cuerpos, lugares y objetos, así como a nuestras comunicaciones y a nuestra información. Un ejemplo claro del artículo 12 es que sí se cumple en el país, ya que hicieron justicia por interrumpir la privacidad. Ver en la noticia. El siguiente artículo a tomar en cuenta es el artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley. Noticia del artículo 13. Este artículo sí se cumple, ya que no le violan su derecho al de viajar a otro país. Ver noticia en la descripción.